El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En Apocalipsis, capítulo 9, verso 20 y 21, dice así el pasaje: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hagamos una corta oración, porque necesitamos que el Señor nos asista en el desarrollo de este pasaje. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos conocerla, por poder leerla. Señor, y gracias por tu Espíritu Santo, que es el autor y el que nos ilumina en el sentido correcto de esta porción bíblica que tú por tu misericordia nos permites leer. Te rogamos, Padre, que todos los que escuchamos ahora o en el futuro podamos entender totalmente, aunque sea progresivo, todo lo que dices en este pasaje. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hemos visto entonces, hablando del diagnóstico mental de la humanidad, de los hombres y mujeres de este último tiempo, que los pecados que se mencionan en este pasaje envuelven todas las prácticas pecaminosas en las que el ser humano se desarrolla, vive diariamente. Los pecados, aunque hay una lista muy larga de prácticas que son abominables al Señor, aquí hay 5, exactamente 5. Son adoración a los demonios y a las imágenes, eso es idolatría básicamente. También tenemos homicidios, que son asesinatos, hechicerías, fornicación y hurtos. Esos son, de esas prácticas abominables se desprenden otras más. Pero estas son lo céntrico. De aquí, este es el tronco, digamos así, de donde se desprende la raíz de la iniquidad. Entonces, hoy vamos a mirar la fornicación como una de las prácticas de los hombres y mujeres del tiempo final y de la cual no habrá arrepentimiento. La palabra fornicación que se usa aquí tiene varios significados porque proviene de diferentes vocablos. Por ejemplo, voy a tomar primero el vocablo que se está usando en el mismo verso 21 de Apocalipsis 9, es la palabra porneias, una palabra griega. La palabra porneias, pues, se traduce como inmoralidad sexual, y usted lo puede encontrar así en todas las versiones distintas de la Biblia: inmoralidad sexual, suciedad sexual, perversión sexual. Porque básicamente las porneias, como lo dice el vocablo griego o como se pronuncia en el vocablo griego, tienen que ver con desviar el correcto uso de la sexualidad. Eso es. Tienen que ver con desviar, pervertir, dar otros usos a los genitales, a la sexualidad propiamente. Es eso. Entonces, cuando se llega al punto de lo que es la perversión, eso es fornicación. Todo aquello que envuelve. Por ejemplo, está el adulterio. El adulterio es un pecado mencionado por la Biblia, pero está dentro del espectro de lo que es la fornicación. Allí podemos agregar la zoofilia, la pederastia,
el voyeurismo y todas esas prácticas, el incesto, todo eso es perversión de la sexualidad. La sexualidad humana es un don otorgado por Dios para el hombre y la mujer. Tiene un espacio cerrado. La sexualidad es parte de la vida íntima de una pareja que convive en matrimonio. Eso es lo que debe ser, lo que se debería entender por lo que es la sexualidad humana. Pero el diablo ha querido pervertir esta facultad que Dios le otorgó al hombre para deleitarse y para procrear. Hay otra palabra, esta palabra viene del latín, fornix, que es la palabra de donde proviene nuestro español fornicación. Fornix, de alguna forma, está como que emparentado en algún momento con la palabra porneia, que es la palabra fornicación, pero en griego. Entonces, si nosotros descubrimos bien, si tenemos bien aclarado el significado de una palabra, en este caso, fornicación, vamos a entender mucho mejor la magnitud del significado de lo que estamos diciendo, de las graves consecuencias de lo que es la fornicación. Mira lo que significa la palabra fornix, que viene del latín. Fornix se refería a una zona abovedada, una especie de arco, un lugar público en la antigua Roma, donde las prostitutas solían esperar a los clientes. Tal vez se llamaría, en algunos lugares he escuchado que le llaman la zona rosa, o la zona roja, o de pronto, la zona que tiene que ver con lugares de prostitución, lugares donde la gente piensa en ese lugar y de una vez lo que entiende es, allí hay todo tipo de perversión sexual. Esa era la zona que se conocía en Roma y donde las prostitutas esperaban a los clientes. Con el paso del tiempo, el significado de la palabra evolucionó de su sentido original de prostitución o de arco, porque era un arco, era como el punto de encuentro, y vino a significar prostitución. Por eso, referirse a fornicación hoy es entender que son relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Porque antiguamente esto era algo aceptado civilmente, era algo que la gente practicaba sin ninguna clase de reparo. La fornicación en el vocablo del Antiguo Testamento tiene otro significado. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en el libro del profeta Oseas, se habla de este terrible pecado como algo que hizo mucho daño en la población. Allá tiene que ver con lo que se hace con el cuerpo, con denigrar el cuerpo. Y fíjese usted lo que dice, por ejemplo, el profeta Oseas, que es uno de los profetas que más condena esta práctica, junto con el profeta Jeremías. Oseas 4:12 y 5:4 mencionan una expresión que me gustaría que usted recuerde siempre. Mire cómo dicen estos pasajes. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Dejaron a su Dios para fornicar. Y en Oseas 5:4 dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación, ¿sí lo ve?, está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces, la fornicación es una incitación de las tinieblas porque es una de las mejores formas que el diablo ha descubierto para dañar al hombre delante de Dios. El cuerpo del hombre es un templo. Y si el diablo logra desbaratar la imagen de ese templo, destruir, pervertir, dañar el templo donde se supone que Dios debe estar, entonces Dios ya no tiene, pues diciéndolo así de una forma locativa, de una forma geográfica, ya Dios no tendría un lugar
dónde habitar en el hombre por el grado de perversión al que ha llegado. Entonces, en este punto del espíritu de las fornicaciones, entendamos algo. El ser humano ha sido víctima de lo que el diablo ha hecho con su cuerpo. Y lo ha hecho y se ha prestado para eso. Cuando nosotros vemos en la Biblia que el espíritu de prostitución o espíritu de fornicación ha poseído las vidas de las personas, eso no viene solo. Eso viene acompañado de ciertos ganchos, podríamos llamarle así. Ese gancho es, por ejemplo, la fertilidad, la buena producción, en todo sentido. Entonces, ¿cómo hace el enemigo para atraer a los hombres a que perviertan sus cuerpos? A través de ganchos, a través de imanes. No sé de pronto cómo usted le quiera llamar, pero yo le llamo, son ganchos. Son atractivos, trampas, lazos, por medio de los cuales el enemigo ha hecho que el hombre degrade su propio cuerpo. ¿Cuáles son esos ganchos? Bueno, la fertilidad, la producción, la riqueza, la prosperidad, el éxito, etcétera, etcétera. Esas cosas que Dios también las puede dar, pero de otra forma. ¿Cómo el enemigo hace que el hombre crea que puede ser exitoso, próspero, muy, muy fértil? Y cuando digo fértil, no solamente me estoy refiriendo a tener muchos hijos, aunque eso hace parte del cuadro. Me estoy refiriendo a tener muy buenos ingresos, altos ingresos, por aquí, por allá, tener éxito en la vida laboral, tener éxito en la vida financiera. Eso es lo que hoy se entiende por ser productivo y ser fértil. A cambio de ser fértil y productivo, ¿qué ofrece Satanás para dar esa producción, esa fertilidad? Bueno, perversión del cuerpo. Antiguamente, por ejemplo, vemos que el pueblo de Israel, que fue tan advertido por el Señor de que no siguieran las prácticas de los pueblos que estaban en Canaán antes de que ellos llegaran, aún con todo y esa advertencia, Israel cayó. Y cayó de tal manera que se pervirtieron delante del Señor. El Señor los castigó por eso. Podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 32, 17, que el pueblo de Israel sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Estos dioses que menciona aquí el texto, usted puede mirarlo en el texto hebreo, Deuteronomio 32, 17, se va a dar cuenta que son los mismos demonios. En el mismo pasaje se está aclarando que los demonios en ese entonces eran vistos como dioses. Bueno, el apóstol Pablo aclara en la primera carta a los Corintios 10:20 que todo lo que los que no creen en Dios, los que no siguen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, todo lo que ellos ofrecen se lo están ofreciendo a los demonios. Aunque ellos piensen que se los están ofreciendo a X o Y Dios. Por eso, esta es la forma en la que el enemigo se camufla para incitar a todas estas personas a caer en estados bajos de prostitución y de fornicación. Yo te doy, básicamente es lo que dice el enemigo, yo te doy prosperidad, fertilidad, abundancia, a cambio de que tú me des tu cuerpo. Eso es básicamente lo que hace el espíritu de fornicación que está mencionado aquí en el libro del profeta Oseas. En el tiempo del pueblo de Israel, esta práctica era notoria porque ellos cayeron en la adoración de un demonio muy poderoso en ese tiempo, ante el cual ellos no pudieron resistirse. Ese demonio era Baal. Seguramente usted lo ha escuchado.
Pero Baal no estaba solo. Baal tenía una consorte, o sea, una diosa. Si él era el dios de la lluvia, de las tormentas, del rayo, entonces ella era la diosa de la tierra, de los árboles, de la hierba, de todo lo que produce la tierra. ¿Qué les enseñaban los sacerdotes de estos dioses al pueblo de Israel? Les enseñaban que el pueblo tenía que incitar a los dioses a tener intimidad sexual para que entonces hubieran lluvias, la tierra diera buenos frutos, el ganado diera buenas crías. Siempre entonces asociaron sexualidad, buena producción, sexualidad, fertilidad, sexualidad, prosperidad. Y eso es lo que ha venido por siglos y siglos en la mente. Hoy vemos cómo se aprueba, por ejemplo, el aborto, y esto es a manera aquí, un paréntesis. El aborto se aprueba no porque no porque la gente no quiera tener hijos. En realidad, de fondo, la gente sí quiere tener hijos, pero no quiere tener que dedicarse a la crianza de los hijos. Lo que realmente la gente está pensando con respecto al aborto es, sobre todo las mujeres que dicen, aquellas que defienden el aborto, ellas dicen que si tienen hijos, entonces no pueden cumplir los sueños de su vida. Básicamente, no pueden tener un buen salario si tienen hijos. Pero ellas sí siguen teniendo prácticas sexuales y en algunos casos con diferentes personas. Eso es lo que ofrece el enemigo. No hay compromiso, pero sí hay remuneración. Por eso es que la sexualidad es el gancho con el que en muchas áreas de la vida se logra conseguir. En un experimento, han hecho muchos, pero voy a recordar este porque lo vi y voy a tomarlo de ejemplo. Un experimento en el que estaban estudiando el grado de el poder que la sexualidad y lo que llamaron en ese entonces el sex appeal o las personas que tienen cierta apariencia física como que muy insinuantes. Estas personas fueron puestas en competencia con otro grupo de personas que tenían que ofrecer ambos grupos, tanto los elegantes, los atractivos y los que no eran atractivos tenían que ofrecer un café. El café era el mismo, pero el experimento lo hicieron en un lugar público y pues sí, los hombres llegaban para probar el café que estaban ofreciendo las mujeres hermosas, altas, con escotes, que mostraban la pierna y que, tenían cierta conducta sensual. Mientras que las otras mujeres que no estaban mostrando parte de su cuerpo, ni se estaban comportando con ese sensualismo, tuvieron muy poco éxito. Entonces, se asocia la adquisición de prosperidad, placer, con la sexualidad. Eso hace que usted vea que en un automóvil, por ejemplo, para promocionarlo, coloquen a una mujer hermosa o a un hombre muy guapo, muy adonis. Porque lo uno va a atraer lo otro, es el gancho. Eso es espíritu de prostitución, eso no viene de Dios, eso no es correcto. Lo que están enseñando es que se puede ser productivo sin Dios. Siempre el enemigo va a asociar lo uno con lo otro. Lo que es ser productivo, tener buenos ingresos, siempre lo van a asociar con la sexualidad. El mercado así es como lo hace. Siempre. Entonces, el Señor le dice al hombre, para que yo pueda darte la producción que tú necesitas, tú debes confiar en mí. Para que yo pueda bendecirte, debes ser fiel a mí.
Eso es lo que dice el Señor. Lo estoy diciendo aquí de una forma sintética. Estoy haciendo una especie de paráfrasis. Si tú quieres que yo te bendiga, dice el Señor, si tú quieres que yo te bendiga, entonces tú tienes que ser fiel a mí. Entonces el Señor pone ciertas reglas, por ejemplo, las ofrendas, los diezmos, primicias, la fidelidad matrimonial, porque los hijos son producto de la unión matrimonial de dos personas que agradan a Dios. Bueno, así debería ser. Entonces, si Dios exige santidad para bendecirme, como Dios le decía a Israel, Israel, si te portas bien, te voy a mandar la lluvia tardía y la lluvia temprana. Si te portas bien, Israel, y estoy parafraseando palabras del mandamiento que el Señor le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Si te portas bien, yo te mando la lluvia. Pero Israel se desesperó. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, tengo acá otro Dios que no me demanda portarme bien y que me promete abundancia. Me promete la lluvia porque es el Dios de la lluvia. Entonces, mucha gente se volcaba a rendirle adoración a Baal y a su diosa para de esta forma tener buenas cosechas, buenos ingresos, buena fertilidad en todo sentido. Por eso, cuando el Señor llega a Israel al colmo en Israel se da cuenta, parece que había mucha bendición y prosperidad en el sentido humano. Elías oró para que no hubiese lluvia durante más de 3 años en Israel. Y no hubo lluvias. Cuando por fin termina esta tregua o este tiempo de prueba en el que Israel debía reconocer al Señor como el que le provee para todo, Elías convoca a todos los profetas de Baal en el Monte Carmelo, y estando allá, esos más de 400 profetas se cortan la piel, brincan, saltan y no pasó nada en su rezo pidiéndole a Baal que mandara la lluvia. ¿Qué tenía que pasar? Según ellos, Baal iba a enviar fuego para consumir el sacrificio que ellos tenían allí armado para que descendiera fuego, se consumiera, y entonces esa era la prueba de que Baal era el Dios que iba a mandar la lluvia. Cuando aparece el profeta Elías, incluso él pide que en varias ocasiones se derramen varios cubos de agua en el sacrificio que él iba a ofrecer al Señor. Nos cuenta el texto bíblico que el Señor envió fuego de su presencia, consumió el sacrificio, lamió el agua, y todo el pueblo enseguida entendió que el Señor, Jehová, era el Dios que le daba la provisión y era el Dios que realmente bendecía sin pervertir su cuerpo, el cuerpo de ellos, del pueblo de Israel. Bien, Elías procede y decapitó a todos esos profetas de Baal. Pero nuevamente Israel cayó otra vez. Entonces, ¿qué es lo que el hombre busca en la fornicación? Lo que decíamos hace algunos días: placer inmediato, placer sin santidad, placer sin compromiso, placer que remunere bien sin compromiso de ser fiel al Señor, sin tener que vivir en santidad. Por eso las parejas que deciden convivir bajo el mismo techo, como marido y mujer, sin estar casados, están buscando el placer inmediato. No hay compromiso de parte y parte. Básicamente están en fornicación y están influidos por un espíritu de fornicación. Aquellos que ya conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tienen la meta de comenzar a legalizar su unión delante de Dios y delante de los hombres. Y en algunas cosas les va a costar bastante, van a tardar bastante en legalizar, porque
El enemigo necesita que las parejas no se casen, que las parejas convivan en unión libre, como le llaman. Eso es concubinato, fornicación le llama la Biblia, para que no sean salvos. Así que cuando el Señor viene y llega a la vida de estas parejas y ellos se dan cuenta, ellos entienden por la palabra que deben legalizar su unión marital, vienen de pronto algunos contratiempos, de pronto uno de los dos ya tenía un compromiso previo o los papeles no aparecen. Siempre pasa así. Hemos recibido a muchas parejas en la iglesia que han llegado en ese estado de vida, unión libre como le llaman, y no logran, no alcanzan a tener esa facilidad para legalizar su unión delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, la fornicación degrada, empobrece. La fornicación es un espíritu que, además de ser una práctica pecaminosa, es un espíritu que guía a la gente a deshonrar sus propios cuerpos y a no rendirle culto a Dios. El apóstol Pablo lo dice claramente en la primera carta a los romanos, cuando habla que degradaron entre sí sus propios cuerpos, dando honra más que todo a las criaturas en vez de al Creador. Habla aquí incluso de la perversión que tanto de la que tanto se habla actualmente, las prácticas homosexuales. El apóstol Pablo lo dice con mucha claridad. Dice, por ello Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Siempre debemos tener presente, el cuerpo es un templo. La pregunta es, ¿qué espíritu habita en tu cuerpo? Para aquellas personas que tal vez en algún momento reconocieron al Señor, tenga cuidado si usted no ha perseverado en la fe. La Biblia dice que en esta generación actual en la que estamos, se ha predicado bastante el Evangelio. Por lo menos desde el día de Pentecostés, cuando el Evangelio se predicó por primera vez en la boca del apóstol Pedro, mucha gente conoció del Evangelio. Si miramos hacia nuestra derecha, hacia nuestra izquierda, vamos a ver que mucha gente sabe de Jesús. Pero las ideas o los conceptos que tienen acerca de Jesús son muy torcidos, muy antibíblicos, porque hay como un sentido de rebelión hacia Dios. ¿Por qué ha pasado eso? Porque el Evangelio sí se ha predicado en toda América Norte, Centro y Sur. Se ha predicado sobre todo en ciudades, países de Europa. Pero después de que la gente se convirtió a Cristo, le dieron la espalda al Señor. ¿Qué pasa cuando un espíritu inmundo se va de una generación, de una ciudad, de un país? Porque no es solamente de una persona. Dice la Biblia que ese espíritu anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Jesús dice que ese espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué hace entonces este espíritu inmundo que se fue después que la nación, el barrio, la ciudad escuchó el mensaje del Evangelio? Dice que él vuelve con otros 7 espíritus inmundos. No necesariamente son 7. Lo que está indicando el número 7 es que el estado espiritual de esa nación, ciudad, barrio, sector es tan grave, tan deplorable con respecto a su vida espiritual que ya no habrá remedio. Dice aquí entonces que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y mire cómo dice el Señor. Eso está en Mateo 12:45. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, una generación, un grupo de personas, un barrio, una zona,
donde se practica, se aprueban los prostíbulos, se aprueban los burdeles. No se hace nada por desbaratar estos lugares de fornicación. Estos lugares están en ese camino de no retorno por causa de haber permitido que estos espíritus inmundos se adueñen de la gente. Y es que es un poder que muchos no pueden superar, porque solamente se puede superar en el nombre de Jesús. Y si una persona no conoce a Jesús o tiene una vida espiritual frágil y débil, caerá constantemente hasta que llegue el momento en el que no pueda levantarse. La fornicación es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos como nación, como Estado, porque se ha permitido mucho. Todos estos lugares donde se practican estos pecados son lugares de culto a la fornicación. Y la fornicación incitada por ese espíritu inmundo que hace que la gente caiga. Gente que no tiene la fuerza, que no tiene la capacidad para vivir en integridad delante de Dios. O porque no conocen a Jesús, o porque no quieren. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor para que no seamos de esas personas que menciona aquí Apocalipsis 9:21, que no se arrepentirán de su fornicación, aún viviendo en los días finales. Padre, gracias te damos. Gracias por poder conocer tu palabra. Padre, guarda a tu iglesia de la influencia pecaminosa de la fornicación. Guarda a tu iglesia del espíritu de la prostitución. Guarda, Señor. Guarda, Señor. Y permítenos, Señor, conocerte más a ti. Saber que la provisión buena, perfecta, apretada, remecida y rebosante viene de tu mano cuando vivimos, Señor, conforme a tus reglas. Ayúdanos, Señor, a enseñarle a los jóvenes a ser puros, como lo fue el profeta Daniel. Ayúdanos, Señor, a enseñarle a todas las personas a que sí es posible depender de Dios y no de lo que el mundo puede ofrecer. Ayúdanos, te lo rogamos, Dios. Señor, y todos aquellos que están en este momento, en este pecado, Señor, ayúdales a levantarse. Ayúdales, oh Dios. Dales la salida, Señor, para dejar de pecar, Señor. Aquellas personas que saben que está mal, pero no tienen la fuerza, no tienen los recursos o la forma de salir de esa condición. Señor, ayúdales, Dios. Dale, Señor, mediante tu Espíritu Santo, la sabiduría para salir de ese estado y puedan ellos rendir homenaje de alabanza a tu nombre, Señor. Porque tú eres santo y tú estás llamando a un pueblo a vivir en santidad. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.